Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de vitreoretinopatía proliferativa o PBR, le vamos a decir en la clase para que sea más sencillo para todos. Vamos a empezar por qué es la PBR. La PBR, la definición es un síndrome patológico que sucede después del desprendimiento de retina regmatógeno, en el cual se produce una proliferación de capas celulares ectópicas en el vítreo y en el área periretiniana, provocando la formación de membranas preretinales, intrarretinales o subretinales, y que tienen las características de que estas membranas son traccionales. Es un mecanismo cicatrizante del ojo, no es angiogénico, suele aparecer en desprendimientos de retina y en heridas penetrantes. La incidencia de esto es del 5 al 10% en todos los desprendimientos de retinas regmatógenos. El 77% de las formas postoperatorias de PBR ocurren al mes posterior de la cirugía. Es más agresivo en la población pediátrica, es la causa más común de fracaso en la cirugía de retina y suele producir redesprendimientos de retina. A ver, con respecto a las tasas, la tasa de PBR en los desprendimientos de retina varía, en primera forma, en el acceso que tenga el paciente a la atención médica. Si el paciente tiene un acceso rápido a la atención médica, solamente el 5% desarrolla la PBR. Si tiene un acceso retrasado, que llamamos mayor de 2 meses, el 53% de los pacientes van a desarrollar PBR. Con lo cual que eso es muy, pero muy importante. Bueno, ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo preoperatorios para PBR? Por ejemplo, dijimos que uno era la cirugía de desprendimiento de retina reciente, una inflamación ocular prolongada, un desprendimiento de retina crónico, las hemorragias vítreas, la faquia, los traumatismos oculares, roturas múltiples, desgarros gigantes, es decir, para que sean fáciles, cuanto mayor es la gravedad del cuadro retinal, en general hay una mayor predisposición al desarrollo de PBR. Acá vamos a enumerar los factores de riesgo intraoperatorios y postoperatorios. Los intraoperatorios son las hemorragias vítreas o subretinianas, la incapacidad para sellar el desgarro, desprendimientos coroideos, liberación de pigmento durante el endodrenaje, endoláser excesivo, múltiples retinotomías y un trauma iatrogénico. ¿Y cuáles son los postoperatorios? Como dijimos antes, inflamación prolongada uveitis, hemovitrio postquirúrgico y múltiples procedimientos quirúrgicos. Como mencionamos antes, ¿cuál es la fisiopatología? Dijimos que es un mecanismo reparador o cicatrizante que busca afrontar los bordes de una herida. Es una respuesta propia del ojo. El ojo trata de sellar la herida y genera esta PBR. Tenemos que en estas membranas, en respuesta a una alteración en el epitelio pigmentario limitante, la respuesta es que se produce una migración celular y con una posterior contracción. Estas membranas tienen miofibroblastos, que estos miofibroblastos producen una contracción de los microtúbulos del músculo liso, creando una tracción tangencial sobre la retina, y eso genera las tracciones y los desprendimientos de retina. Más que una proliferación, es una cicatrización periretinal hipocelular contráctil. Y hablando más fácil todavía, es un queloide o una cicatrización excesiva. Esto es la fisiopatología, como ya la fuimos mencionando antes. Y con respecto a las características clínicas, tenemos que vamos a ver una rigidez y plegado de espesor parcial de la retina. Es un plegado físico de espesor completo de la retina, comenzando como pliegues en estrella localizados. Ocasionalmente la proliferación es predominantemente subretiniana y puede progresar a un desprendimiento de retina en embudo. Acá vemos el diagnóstico, se ve claramente el diagnóstico, ven cómo se ve el desprendimiento de retina en embudo, se ve la parte clínica, una proliferación epiretinal que provoca tracción de la retina en ojos con desprendimiento de retina. Acá vemos otras imágenes en retinas que ven cómo esos pliegues son característicos de la PBR. Acuérdense que estas membranas pueden ser preretinales, intrarretinales o subretinales. En general, cuando las preretinales son las que suelen tener
mejor pronóstico, después las subretinales, y cuando la PBR se desarrolla intrarretinalmente ya es muy compleja su resolución. Con respecto a las clasificaciones, tenemos la clasificación terminológica de la Sociedad de Retina, que fue en el año 1983, la clasificación del estudio de silicona, que fue en 1989, y la clasificación actualizada de la Sociedad de Retina de 1991. Hay múltiples clasificaciones de PBR. Acá en la clase les vamos a dejar para que la puedan leer y estudiar, porque todos tenemos que hablar el mismo idioma, de la primera clasificación. Después acá tenemos la segunda clasificación y acá tenemos la tercera clasificación. Acá seguimos mostrando imágenes de ojos que tienen PBR. Ustedes tienen que ver la PBR y la tienen que saber localizar y tienen que saber tratar. Existe, por ejemplo, prevención y tratamiento farmacológico, está muy de moda ahora. Se habla del tratamiento farmacológico de la proliferación vitroretinal. Hay múltiples estudios que hablan que los corticoides, el metotrexate, agentes antiproliferativos y antineoplásicos o los anti-VEGF pueden disminuir la tasa de PBR. La verdad que todavía esto está en investigación clínica, hay múltiples drogas para esto, pero todavía no hay una evidencia firme que nos diga que la utilización de estos fármacos nos disminuye la chance de PBR. Con respecto a la intervención quirúrgica para las PBRs, el objetivo es reaplicar la retina, obviamente, como siempre, lo antes posible, pero esto hay que evitar un desprendimiento de retina recurrente por una reproliferación. Entonces es muy importante, como dijimos antes, el momento adecuado, cuanto antes operemos al paciente mejor. El deseo de reaplicar la mácula tan pronto como sea posible para intentar preservar una buena función macular y menor posibilidad de recurrencia de la PBR si se retrasa la cirugía hasta que la proliferación haya madurado. Esto lo van a encontrar. Es un concepto que lo puse y lo van a encontrar en muchos lugares, pero la realidad es que cuanto antes se opere el paciente, hoy es mejor. Esto es un concepto más antiguo, pero acuérdense que ya no es tan real. Para tener menor posibilidad de recurrencia de PBR hay que operarse tempranamente, sacar bien el vítreo y si aparecen las membranas, sacarlas cuando aparecen. Después también si van a encontrar la bibliografía van a encontrar membranas maduras y membranas inmaduras. En realidad esta clasificación nos habla del tiempo de la evolución de la PBR. Las membranas inmaduras son pliegues finos, difíciles de identificar y eliminar, que es los primeros estadios de la PBR, y sus remanentes siguen causando tracción. Y después tenemos membranas maduras, que son más fibróticas, blancas, con bordes visibles, que tienen mayor tracción. Acuérdense que esto tiene que ver con el tiempo de evolución. ¿Cuál es el mejor momento que es polémico para una intervención quirúrgica para PBR? El mejor momento en general es a criterio del cirujano, pero como dijimos antes, lo mejor es intervenir rápidamente al paciente para intentar mantener la función macular, aunque el riesgo de proliferación recurrente sea mayor. Muchas veces, y acá hablamos de desprendimiento recurrente por PBR, una cirugía combinada se puede hacer con un cerclaje escleral, y eso en general nos da un mejor éxito anatómico y funcional. Intervención quirúrgica para PBR. Como siempre acá en la intervención quirúrgica para PBR tenemos que hacer una vitrectomía lo más completa posible, sacando las membranas, y se utiliza un agente de taponamiento. Y a esto se le podría sumar tranquilamente una cirugía convencional si uno lo consideraría necesario. Con respecto al manejo del cristalino o lente intraocular, dependiendo del caso, el cristalino puede ser preservado o no. Pero si la PBR es anterior, se debe practicar una lensectomía para tener un mejor acceso a la zona y poder sacar bien el vitrio y la PBR. Y si el paciente es pseudofáquico, la idea siempre es que el lente se mantenga, no sería necesario la exéresis del lente. Vitrectomía, no vamos a hablar de la vitrectomía portal plana, porque no es, pero es decir, si nosotros en una PBR, por un paciente con un desprendimiento de retina, hay que sacar el vitrio. Si la PBR es anterior, como acá se ve la imagen, es muy importante, pero muy importante, probablemente sacar el cristalino para tener un acceso a esa zona, porque si no, uno no puede llegar a tener un buen acceso a esa zona. Y acá uno puede usar el vitrectomo, puede usar tijera, puede usar todo el instrumental que uno tiene a nivel retinal.
pero en PBRs anteriores se recomienda si la exéresis del cristalino para tener mejor acceso. Con respecto a las membranas epirretinales, se suelen usar colorantes que hacen que teñimos las membranas, como la Sultripan, y eso hace que sea mucho más fácil sacar las membranas. Acá vemos imágenes de membranas epirretinales. Hay que hacerlo con mucho cuidado, a veces no es tan fácil, hay que tener el instrumental quirúrgico adecuado, eso es la clave, pinzas de las que uno se estén acostumbrados a usar, pero pinzas que estén en buen estado para sacar con muy poca tracción todas las membranas que podamos para disminuir la tracción en la retina, para que la retina al no tener tracción vuelve a su posición original. Con respecto a cuando la proliferación es subretiniana, ahí uno ya lo que debe hacer es hacer una pequeña retinotomía sobre la zona donde está la tracción, donde vemos la membrana subretinal, y con una pincita también se extrae la banda previo a retinotomía, que es la que está causando tracción. Con respecto al taponamiento si gas o aceite de silicón, es decir, si uno busca en la evidencia científica, hoy tenemos el Silicon Study, que es un ensayo aleatorizado multicéntrico, que es antiguo, pero que comparó el gas de acción prolongada versus el aceite de silicón, y en general antes se decía que se recomendaba la utilización de aceite de silicón. Hoy podemos encontrar muchos trabajos que en casos de PBR recomiendan la utilización de gas con resultados similares o mejores que el aceite de silicón. Siempre acordémonos que el aceite de silicón nos hace que el paciente va a tener otra cirugía y hay que controlar que el paciente todas las complicaciones que nos puede producir el aceite de silicón. O sea, nuestra recomendación hoy en día en general recomendamos el uso del gas, no el aceite de silicón, pero repito, depende del cirujano y depende del caso. Acá les vamos a poner un pequeño video muy didáctico que me pareció interesante. Realmente está bueno el video. Es un video explicativo. Ven acá cómo se ve el desprendimiento de retina total con PBR. Ven cómo se ven los pliegues. Miren acá cómo se está utilizando el vitrectomo sobre el agujero retinal. Están drenando, está sacando bien el vitrio, está en el agujero. Haciendo, ahí ven cómo se ve el otro agujero retinal. Acerca el vitrectomo, hace un shaving de 360 grados. Acuérdense que el shaving es uno baja el vacío del vitrectomo para generar menos movimiento retinal. Después fíjense cómo se utiliza cómo se tiñe con azul tripán o azul brillante, depende de la técnica que uno quiera usar, para ir sacando las membranas como se ven en el video. La clave de estas cirugías es sacar esas membranas que se muestran, porque si uno no saca las membranas, aunque uno reposicione la retina se va a volver a desprender. Acá se está sacando la limitante interna. Esta limitante interna nos ayuda, al sacar las limitantes nos aseguramos de que no nos queden proliferaciones vitreoretinales en la superficie de la retina. Es clave, es una técnica que funciona muy bien. A esto también se le puede sumar un cerclaje escleral para asegurarnos que si queda alguna atracción que no pudimos sacar, ese cerclaje nos va a ayudar a reaplicar las capas de la retina. Acá se vuelve a teñir. Muy bien, si saca, se hace el láser cuando la retina uno considera que está pegada, que está planchada, se ve la apexia del láser. Se hace un láser en general, acá se muestra un láser de 360 grados. Acá se puso el perfluorocarbono, después se hace el drenaje con bajo aire, se sigue haciendo láser 360 grados bajo aire, que nos permite ver más en extrema periferia. Ahí vemos, acá se sigue drenando, y acá se sigue drenando el aire y se coloca gas. Se colocan los trócares, se sacan los trócares, uno se tiene que asegurar que el ojo no tenga pérdidas, se sacan los trócares, y miren cómo quedó acá el postoperatorio con el Daytona. La verdad que se ve muy bien la imagen. La verdad que es un muy lindo video. Bueno, muchas gracias.